Aquí en San Luis. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y estás con Ivana o no? No. Ivana tiene 2 días de reposo, anda con un poquito de anginas. Ay, mira, hay que cuidarse. Sí, en esta época, viste, nos pasa a todos. Acá fuimos cayendo de a uno. Primero yo, después cayó Juan Baldión, ahora Ivana. Esperemos que no caiga ninguno más. Pablo Almada, el locutor también. Y bueno, hay que cuidarse. Obviamente, por supuesto. Bueno, un tema interesante para analizar con vos, que tiene que ver con estas nuevas medidas de Nación para frenar el Festival de Importaciones. ¿Qué nos podés contar con respecto a este tema? Bien, surge interesante el título porque es en función de lo que dijo la vicepresidenta la semana pasada. Claro. Que es un festival de importaciones y que por eso es que estamos perdiendo reservas del Banco Central cada vez más. Y tiene bastante razón, porque en realidad en estos momentos las reservas, digamos, lo que ingresa por exportaciones más o menos alcanza para financiar solamente medio mes de... Lo que ingresa por exportaciones alcanza para financiar medio mes de importaciones. Sí. Es decir, están muy parados los ingresos por exportaciones, las divisas, y está muy fuerte el tema de importaciones. ¿Por qué? Por diversos factores. Primero, porque tenemos realmente una recuperación de la actividad económica, ¿sí? Después de que tuvimos pandemia, cuarentena, se cerraron, quedamos todos encerrados, no hubo no solamente actividades sociales, sino tampoco actividades productivas, tenemos una recuperación de la actividad económica, eso demanda mayores insumos, mayores bienes de capital, y por eso las importaciones están creciendo. Por otro lado, ¿por qué se demandan muchos dólares e importaciones? Bueno, tenemos importaciones fuertes de combustibles, ¿sí? Ya vemos que el gasoil ha estado faltando, claro. están entrando buques con este tipo de combustible para tratar de abastecer esta mayor demanda. Entonces, tenemos una fuerte presión por los dólares de las reservas del Banco Central. Entonces, la semana pasada lo anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el presidente del Banco Central, Miguel Pelle. Lo que anunciaron fue un comunicado, a través de un comunicado del Banco Central de la República Argentina, de cómo se va a adaptar a partir de ahora el sistema de pagos al comercio exterior, es decir, para los que quieran importar. Claro. Y está dividido en 3 grandes partes: para las grandes empresas, para las pymes y para la importación de bienes de lujo. Para las grandes empresas tenemos 2 tipos de importaciones: las licencias automáticas y las licencias no automáticas. ¿Qué son las licencias automáticas? Son insumos esenciales para la producción, también medicamentos o productos de primera necesidad. Claro, cosas esenciales, importantes. Esenciales, cosas importantes. Estos productos que se importen van a poder acceder a los dólares del Banco Central, pero hasta un monto de un 5% mensual superior al promedio mensual del año pasado, de lo que se importó en el 2021. Es decir, en dólares, lo que importaron el año pasado más un 5% más, ¿sí? Para las licencias no automáticas, son aquellas importaciones que el Ministerio de Producción mira con más detalle si se va a permitir o no se va a permitir reimportar, sí. Porque por lo general este tipo de bienes, los de las licencias no automáticas, tienen proveedores locales que pueden sustituir esa importación. Es decir, son bienes que también se pueden producir dentro del país, entonces dice, bueno, compremos argentinos antes de que importar esos bienes y además que se nos vayan los dólares, ¿sí? Bueno, para eso el gobierno les va a permitir acceder a los dólares para poder importar, pero dentro de 180 días. Es decir, que la empresa que quiere importar este tipo de bienes se va a tener que financiar 180 días. Entonces, o la casa matriz para las multinacionales le va a tener que dar el financiamiento, o el proveedor le va a tener que dar financiamiento. Y obviamente que esto, primero por un lado, va a ser más caro a los productos, y por otro lado, también muchos van a dejar de importar. No, los proveedores no le van a financiar a un comprador argentino para enviarle productos
cuando no sabe qué va a pasar dentro de 180 días con la economía del país, dentro de 6 meses, qué va a pasar con la economía del país y si este cliente le va a poder pagar o no le va a poder pagar. Entonces, con esta medida, el gobierno espera ahorrar algo de 1.300 millones de dólares mensuales. Sí. Y por otro lado tenemos las pymes. Las pymes que son, digamos, las que menos utilizan los dólares del Banco Central para importar y además son las que proveen el empleo al 80% de la población. Claro, exactamente. Y entonces las pymes van a poder importar hasta un 15% más del promedio de años anteriores, ¿sí? Y con un límite de hasta $1.000.000. Entonces, como que tienen las grandes empresas para las licencias automáticas el 5%, las pymes el 15%. Y la licencia no automática no, se tienen que financiar a 180 días. Y para los bienes de lujo, se van a habilitar los dólares recién dentro de un año. ¿Qué podría ser bienes de lujo, por ejemplo? Automóviles de lujo, barcos, aviones, pero tampoco tan de lujo, por ejemplo, celulares de más de $500, whisky, tequila de más de $50 por litro y hasta agua mineral. Uh-huh. ¿Sí? Se comentaba, lo veía el otro día en una entrevista por la televisión, a unos especialistas que decían, por ejemplo, el agua mineral es una marca francesa muy famosa, que algunos la traen porque les gusta ese tipo de agua. Bueno, eso no se va a poder importar más. Claro. También es como un desperdicio de recursos y sí, para algo tan suntuoso, ¿no? Olvídate. Necesitamos los dólares para cosas más importantes, como por ejemplo para que siga funcionando el aparato productivo y siga creciendo, se genere más producto y más empleo, ¿no? Entonces, y después por último tenemos los bienes de capital, es decir, los bienes que son, digamos, necesarios para un proceso productivo, una maquinaria, un torno, una herramienta, un autoelevador, lo que sea necesario para un proceso productivo, digamos, como bien de capital, el Banco Central le va a dar el 80% de los dólares para que se pague en el puerto de origen. Y cuando ingrese al país, le va a dar el 20% restante, que es la operatoria normal. Entonces, hay una cierta restricción, ¿sí? En un contexto donde se esperaba importar 6.000 millones de dólares por mes para que Argentina pudiera crecer y a su vez poder seguir acumulando reservas. ¿Qué pasó? Las importaciones del mes de mayo fueron de casi 8.000 millones uh-huh. y las de junio cerca de 9.000 millones. Sí. Entonces, ¿por qué están creciendo tanto las importaciones? Lo que suponen desde el gobierno es que las empresas están visualizando una futura devaluación del tipo de cambio oficial, Sí. por lo que se les va a hacer más caro importar, entonces están estoqueando en estos momentos. Claro, exactamente, armándose de stock para evitar que pagar mucho más caro a futuro. Exacto, y ya llegamos, el dólar paralelo está por encima de los 230, llegando a 240 pesos. Una locura. Entonces, la brecha con el tipo de cambio nominal, con el tipo de cambio formal, el tipo de cambio oficial está llegando casi al 100%, entonces obviamente que esa brecha se tiene que reducir. No veo que sea por el lado de que caiga el dólar blue, sino más bien porque haya una pequeña devaluación o una gran devaluación del tipo de cambio oficial, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Por otro lado, ¿qué nos está sucediendo? Se están incrementando las importaciones, pero están reduciéndose las exportaciones o también o el ingreso de divisas por exportaciones. Porque, por ejemplo, se debería haber acumulado por exportaciones a un promedio de 7.000 millones de dólares por mes y se están acumulando solo 600 millones de dólares por mes. Esto tiene que ver porque, o por ahí no lo liquidan automáticamente los exportadores, pero también lo que se está viendo es que, por ejemplo, en actividades primarias, sí, en producción de carne, en producción de grano, al haber una fuerte presión impositiva para los productores primarios, muchos han decidido reducir la cantidad de hectáreas sembradas, la cantidad de cabezas de ganado a producir, porque, digamos, estamos trabajando para los impuestos. Entonces, por eso es que eso
perjudica también la entrada de dólares y bueno, y si no tenemos dólares para importar materia prima, para importar bienes de capital y la recuperación que tanto necesitamos de la actividad va a ser complicado. Se va a complicar un poco, ¿no? Marcos, como siempre decimos, cualquier información que la gente necesite a través de la página web de Finanzas San Luis o si no a través de las redes sociales. Como siempre te mandamos un abrazo enorme y que tengas un finalizar de semana y un buen fin de semana, obviamente. Muchísimas gracias, hermano. Un gran saludo para toda la audiencia y todo el equipo ahí de la locomotora. Abrazo. Marco Lucero, director de Finanzas San Luis, docente de nuestra universidad, hablándonos en el día de hoy de esto, de las medidas de Nación para frenar este festival de importaciones, como dijo la vicepresidenta. Así que bueno, explicándolas paso por paso cómo se van a llevar a cabo. Hay que ver realmente cuánta repercusión tienen y qué respuesta da. Ahora vamos con un poquito de los cafres, en este caso el regalo de todos los días